¿Me escuchan o no? Es que se me estaba apagando el compu y a veces se me queda pegado cuando me queda poca Sí, te batería. escucho. Sí, se escucha. No la has podido. Mira, hoy día, Caro, vamos a ver una propiedad y con esa propiedad también se puede demostrar la de la sumatoria de los primeros n números impares. Así que a lo mejor si con la otra no te quedó claro, podríamos con esta nueva demostrarlo también. Bueno, y creo que habíamos dejado un tipo de sumatoria pendiente para explicarlo hoy día, ¿o no? Sí, la propiedad telescópica. No, no dejamos tarea. Ya, niños, bienvenidos todos. ¿Cómo han estado? A varios ya los vi durante la mañana, o sea, los escuché durante la mañana con el cuarto C nos habíamos encontrado. Así que buenas tardes. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestra materia, que nos queda poquito por ver y nos queda harto que practicar. Voy a presentar mi pantalla. Ahí está. Ya, niños, nosotros estábamos trabajando con nuestra materia que es sumatoria y dijimos que la sumatoria consiste en justamente sumar todos los términos de una sucesión o hasta donde me pidan que llegue, digamos, esa sumatoria. Cuando sumamos los primeros n números naturales, por ejemplo, tenemos la sumatoria del 1 más el 2 más el 3, etcétera, lo que se representa es como tenemos aquí, es la sumatoria de los términos k o de los i o de los j. Recuerden que uno puede ponerle a ese índice la letra que quiera. Por lo general ocupamos esa i, j y k. Y hay que fijarse que en esta sumatoria lo que se ocupa es este símbolo, la letra sigma griega, donde acá ponemos abajo quién es el que va variando. Si la expresión tiene, por ejemplo, k más l, y acá dice que k es la variable, ese es el número que vamos a ir variando. L sería una constante en ese caso. Entonces siempre hay que observar los términos de la sumatoria, los componentes, que son el subíndice aquí abajo, que me va a decir quién es la variable y hasta dónde tengo que sumar. En este caso dice que sumemos desde que k vale 1 hasta que k valga n. O sea, desde 1 más 2 más 3 hasta que lleguemos a un valor n que nos darán ahí. O a veces puede decir hasta el infinito, también existen esas sumas infinitas. Acá, por ejemplo, tenemos que un medio más dos tercios más tres cuartos, etcétera. Podemos reducir toda esta expresión que llega hasta el 20 partido 21, lo podemos reducir como la sumatoria de la sucesión, y acá ponemos el término general de la sucesión. Aquí observamos que arriba tenemos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, y abajo tenemos uno más que el que está arriba, por lo tanto sería la sucesión k partido k más 1, donde k, por supuesto, esa es nuestra variable, que va a ir variando en este caso desde 1 hasta 20, que es el máximo valor que tomaría en este específico caso. Y así con cada una de las sucesiones vamos observando qué es lo que hay que sumar. Vimos algunas propiedades, como por ejemplo cuando sumamos una constante, la sumatoria desde i igual 1 hasta n del término k, ustedes se fijan, ahí tengo el índice i abajo y acá tengo k. Entonces, como no, este no corresponde al índice que está abajo, se toma esto como una constante. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 del número 7. Eso significa que yo debo sumar 7 más 7 más 7 más 7 más 7 5 veces, porque esta sería una sucesión constante donde el término 1 es 7, el término 2 es 7, el término 3 es 7, el 4 y el 5 son 7. Pero como aquí dice, sume desde el término 1 hasta el 5, es 5 veces 7. Por lo tanto, esto se reduce a esta multiplicación. Por lo tanto, cada vez que sumemos una constante, el resultado va a ser n por la constante, siendo n el número que aparece acá arriba en la sumatoria, hasta dónde tenemos que sumar. Acá decíamos sumar desde i igual 1 hasta 50, el 4, entonces sumar 50 veces 4, o sea, 50 por 4.
Después dijimos que la sumatoria, cuando tenemos acá dentro una suma de dos términos, de dos sucesiones, se puede separar, como la sumatoria de esta primera sucesión más la sumatoria de la segunda. Con un más o con un menos funciona, no con un por ni con una división, o sea, solo con esas dos operaciones, más o menos. Acá dijimos la sumatoria de los términos i más 2. Si nosotros lo hacemos esto, si no ocupamos propiedad, lo que tendríamos que hacer en el fondo es calcular cuál es el primer término de nuestra sucesión. El primer término es cuando la i vale 1, así que 1 más 2 son 3, y habría que sumarlo con el término 2 de esta sucesión, que es cuando la i toma el valor 2, 2 más 2 son 4, después lo sumo con el siguiente, cuando la i toma el valor 3, que sería 5, etcétera, hasta que la i tome el valor 10, 10 más 2 son 12. Tendríamos que hacer esa sumatoria. Ahora lo que dice la propiedad es que si aquí hay una suma, yo puedo separar en la sumatoria de los i más la sumatoria de 2, 10 veces 2 tenemos ahí está, n por k, que es la propiedad que habíamos visto aquí al principio, 10 por 2. Y acá está la sumatoria de los i, o sea, cuando i toma el valor 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Y esta sumatoria tenía un resultado especial. Dijimos el otro día que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i, o sea, de los primeros n términos, hasta donde i diga, está dada por la expresión n por n más 1 partido 2. De esa forma, si yo sumo desde el 1 más 2 más 3 hasta, por ejemplo, el 30, la sumatoria de esos primeros 30 números va a estar dada por la fórmula 30 por 30 más 1, que son 31, partido por 2. O sea, 15 por 31. Ese va a ser el resultado de esta sumatoria. ¿Qué más vimos por aquí? Cuando tenemos la sumatoria de esta sucesión que está compuesta por el término general por una constante, esa constante puede salir de la sumatoria y la dejo afuera multiplicando, porque en el fondo, si yo la hago por separado, por ejemplo, en esta que tenemos aquí, ese va a ser al final mi término, mi factor común. Que todos los términos, cuando i vale 1 va a llevar ese 3, cuando i vale 2 afuera va a llevar ese 3, al final es factor común, así que sale de la sumatoria y lo puedo dejar aquí afuera. Y ahí trabajo con la sumatoria de lo que quedó, lo cual esto también podríamos separarlos. Ese día alguien me dijo si podíamos aplicar la propiedad anterior, yo decía que sí, pero con el cuidado de que ese 3, pongo un paréntesis, va a multiplicar a la sumatoria de los i cuadrados desde i igual 1 hasta 4, más la sumatoria desde i igual 1 hasta 4 de la constante 1. Debo poner ahí el paréntesis si quiero separarlo. O en este caso, como era una sumatoria cortita, podemos resolverla cada término y hacer la sumatoria, sin tener que ocupar necesariamente las propiedades. Y esta es la propiedad que tenemos pendiente. Veamos, todavía no la vamos a empezar, vamos a seguir haciendo un resumen. Aquí dijimos algunas sumatorias de uso frecuente. Son estas, las sumatorias de los primeros n números naturales, que está dado por esta fórmula que ya mencionábamos recién. La sumatoria de los cuadrados de los primeros números naturales también tiene su fórmula. Por aquí tenemos n por n más 1, por 2n más 1 partido 6. Y la sumatoria de los primeros n números, los cubos de los primeros n números, también tiene su fórmula, que la tenemos por acá. Aquí agregamos la sumatoria de los números impares, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta n de la expresión 2n menos 1. Aquí tengo todos los impares a partir de los impares positivos, ¿cierto? Cuando i vale 1, genero el impar 1. Cuando i vale, perdón, puse n. 2i menos 1. Cuando i vale 1, dijimos, generamos el impar 1. Cuando i vale 2, generó el 3. Cuando i vale 3, generó el impar 5, etc. Entonces, esta sumatoria de los números impares dijimos que era n cuadrado. Y yo les había mencionado que ustedes iban a calcular la sumatoria de los primeros números pares. ¿Lo hicieron? Lo hicimos en clase. Ah, ¿lo sacamos aquí en clase? Sí. Ya. ¿Y eso cuánto nos daba? No me acuerdo cuánto era, lo puse, pero N cuadrado. La sumatoria de cuando i vale 1
hasta n de los 2n, ¿cierto? Dijimos que aquí, para poder demostrar, y le pongo n, 2i, ahí está. Entonces sí tengo que mi primer par positivo es el 2, cuando la i toma el valor 1 genero el 2, cuando la i toma el valor 2 genero el 4, cuando la i toma el valor 3 genero el 6, etcétera, hasta que llegue al 2n. Entonces la sumatoria de todos estos la podíamos demostrar aplicando incluso las propiedades, ya que aquí tengo tengo la constante por el término, entonces la constante puede salir de la sumatoria, la dejamos afuera, nos queda 2 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i, y esta sumatoria ya la teníamos también, que es la que aparece acá y que ya habíamos demostrado, así que nos quedaría 2 por el resultado de esa sumatoria, que es n por n más 1 partido por 2, y ahí se simplifican y nos quedaría en el fondo n cuadrado más n, si lo quieren, o así factorizado, como ustedes prefieran. Ahí tenemos las dos formas. Y esa es la sumatoria de los primeros n números pares. Ojo que hay que fijarse en el n, cuando yo a ustedes les digo, ¿cuánto sería la suma del 2 más el 4 más el 6 más el 8 más el 20, más el 10, etcétera, etcétera, hasta que yo les pida hasta el 60? ¿Cuánto me va a dar esa sumatoria? ¿Quién me puede decir? Niños, Nos hizo un ejercicio similar. ¿cierto? Hicimos uno similar con los impares. N es 30, muy bien, porque aquí, si ustedes se fijan, esta es la suma de los primeros n números pares. Entonces, si yo hago esta sumatoria, aquí no tengo 60 números pares, tengo 30 números pares, por lo tanto, ese es mi n, porque en el fondo tengo que ver que este último término que está acá sea 2n, y por lo tanto n vale 30. Entonces yo estoy sumando 30 números pares, los primeros 30 números pares. Así que con nuestra fórmula, eso sería, la sumatoria de todo esto sería 30 al cuadrado más 30. Ese sería el total de la sumatoria, 900 más 30. Profe, ¿Sí? pero en teoría esa de los pares e impares, como que todas derivan de la que es como la primera. La de la- primera, sí. De esto, varias otras más se pueden ir demostrando a partir de esta. O sea, tú encuentras una fórmula y una vez que tú la demuestras, la puedes usar para demostrar otras más. Aquí pusimos algunas que son como las más comunes, En el pero caso de la demostración de que es pares, uno no tendría para qué demostrar, o sea, sentido que ya teniendo la primera, ya está demostrada, entre comillas. entre comillas, claro. Ahora, si en una prueba yo te dijera, demuestra tal propiedad y quieres usar esta, tendrías que demostrarla primero. Nosotros aquí en clase, como ya la demostramos, yo la puedo seguir usando, pero en una prueba, si yo te digo, demuestra que, o incluso te va a pasar en la universidad cuando te dicen, demuestren que, y tú antes tienes que ocupar otro teorema o alguna propiedad anterior dentro de tu ejercicio, tendrías que probarlo también. Demostrar y, a menos que el profesor te diga, puede ocupar de base las que demostramos en clase, por ejemplo. Pero en general se pide que todo lo que uses en una demostración lo demuestres ahí mismo. Puedes poner un paréntesis al lado y hacer la demostración. Ya. Ok, entonces aquí tenemos las sumatorias de los pares, dijimos, y después hicimos acá las otras propiedades o más bien observaciones, que decía que no siempre la sumatoria podía partir en el número 1, y también dijimos que las sumatorias podían separarse. Si yo quiero hacer una sumatoria desde i igual 1 hasta n, puedo separarla en dos sumatorias con el mismo término general, eso sí, debe ser idéntico, pero aquí voy a hacer desde i igual 1 hasta el n sub 0, y después comenzaré en el sucesor de n sub 0 hasta el n. Por ejemplo, si yo digo, sumemos desde i igual 1 hasta 15, el término general que fuera 3i más 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ustedes me dirán, yo quiero sumar desde i igual 1 hasta el 6, por ejemplo, del término general 3i más 4, y le agrego
la otra sumatoria que tendría que empezar en ¿cuánto? Desde el 7. Desde el 7, ¿cierto? Desde el sucesor hasta donde llegue ese, sucesor hasta donde quiero llegar, 15. Es que la quiero separar en dos sumatorias. Es que la quiero separar en más, uno va viendo convenientemente, según cómo sea el ejercicio, hasta dónde vamos llegando con los índices de esta sumatoria. Y también lo otro que pusimos acá es que también podíamos hacer esa resta, en vez de separarlas en suma, también podíamos hacer como una resta. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sumatoria desde I igual M, dice acá, o sea que no parte en 1, tenemos que hacerla desde el 7, por ejemplo, hasta el 20 del término 3i. Entonces, ¿cómo vamos a separar esto? Como no me piden desde el 1, yo tendré que restarle a esta sumatoria lo que ocurrió desde el 1 hasta el 6. Entonces me quedaría la sumatoria desde i igual 1 hasta el 20 del término 3i, pero le resto lo que no me están pidiendo. Y yo tendría que restarle desde i igual 1 hasta el 6 de la sucesión 3i, porque a mí me piden aquí desde el 7, o sea, le descarto esto que va del 1 al 6, y ahí tendríamos del 7 al 20. ¿Entiende? Profe, pero uno podría calcularlo, ese sumatoria de con i igual 7. Uno podría calcularlo ese así de partir del 7. No, o sea, claro, si fueran pocos términos, claro, tú empiezas a reemplazar por 7, por 8, por 9, hasta que llegues al 20. Ah, ya, o sea, no es lo otro es como para... Es Es una como... opción cuando esto sea muy grande, por ejemplo. Ah, Te ya. pidieran del 7 hasta el 250, ponte tú, y a lo mejor estos son para ejercicios que están combinados con otras cosas, o donde podrías hacer alguna reducción de la expresión con propiedades, por ejemplo, para eso está pensado. Pero en general esa es la propiedad. Ahora, si son poquitos números, claro, tú lo haces como te quede más conveniente nomás, reemplazando los valores. Después vimos algunos ejemplos, ejercicios resueltos, vimos 3. Yo recuerdo que llegamos hasta aquí. Aquí en estos ejercicios nos decían en desarrollar las sumatorias. El desarrollar es simplemente expresar los sumandos, nada más, no es encontrar el valor. Ahora, cuando dice calcule el valor, eso sí, o cuando dice resuelva la sumatoria, eso es dar el resultado total. Pero aquí el desarrollar es simplemente determinar los términos, escribir los términos de la sumatoria. Y teniendo en cuenta que cuando dice desde i igual 1 hasta n, yo llego hasta un n, hasta un valor, ¿cierto? En este caso, después lo podré reemplazar por un valor específico. En cambio, cuando dice desde i igual 1 hasta el infinito, le pongo punto, punto, punto. Lo pongo hasta el valor n. Y ahí vamos reemplazando el valor del índice, en este caso es k. Y ahí coincide que ese es k. Entonces sería 1 menos 1 partido 1 más 1. Tengo mi primer término. 2 menos 1 partido 2 más 1, el segundo, y así sucesivamente. Lo mismo con el primero, vamos reemplazando el i. Esa es nuestra variable, desde i igual 1 hasta n. Después calculamos esta sumatoria de esta expresión. Como esto es una multiplicación, la sumatoria no puede separar estos dos factores. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión, eso es una suma por su diferencia, así que queda como diferencia de cuadrados, y la sumatoria de i cuadrado menos 1, aquí la puedo separar, sumatoria de los i cuadrados menos sumatoria de 1, 12 veces, entonces me queda 12 por 1, y la sumatoria de los i cuadrados tiene su fórmula, que es la que tenemos acá, n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. Es la sumatoria de los cuadrados de los primeros n números naturales. Ahí reemplazamos el n, que es 12, hasta ahí llega, ese n lo reemplazamos aquí en la fórmula, 12 por 13 por 25, dividido 6, y le restamos los 12 de acá. Y ahí tenemos el resultado de la sumatoria. Acá, por ejemplo, nos dice calcular la sumatoria de los n términos de esta sucesión. Aquí no me dan el término general, así que yo debo determinarlo. Si dice 1 por 6, 2 por 7, 3 por 8, entonces ese término general es el i por i más 5. Que podemos separarlo como i cuadrado más 5i, o sea, multiplicarlo, en el fondo deshacer el paréntesis,
y luego separar la sumatoria en estas dos expresiones. El 5, como es una constante, puede salir de la sumatoria, así que acá nos quedan los i, y esa sumatoria de los i tiene su fórmula, n por n más 1 partido 2, y de los i cuadrado también tiene su fórmula, entonces al final es puro álgebra lo que hay que resolver aquí. Hasta ahí llegamos, la clase anterior. Vimos todas esas propiedades y nos faltaban estos ejemplos que aparecen acá, más la propiedad telescópica. Así que voy a ir a esta propiedad telescópica que está por aquí. Esta es. Y esto dice lo siguiente, dice que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de una expresión, una sucesión como esta, donde los términos difieren en una unidad, donde va la variable, difieren en una unidad, y además hay una resta entre esos términos, está dada simplemente por la resta entre el primer y el último, o como corresponde, el último y el primer término. ¿Por qué en último y el primer término? En el fondo es cuando yo reemplazo el n, aquí, en esta i, reemplazo el n, y después el 1 lo reemplazo en esta i y es 0. Así de simple, me salto todos los términos que quedan al centro, solamente me va a quedar el primero y el último. Por ejemplo, voy a dar inmediatamente un ejemplo numérico antes de ver la demostración. Si nosotros decimos la sumatoria desde i igual 1 hasta 4, voy a hacer uno cortito, de la expresión, por ejemplo, 2i, voy a poner 2i, 2 elevado a i, menos 2 elevado a i menos 1. Veamos qué ocurre en esta sucesión. ¿Por qué en esta se aplicaría la propiedad telescópica? Primero tienen que identificarla de la siguiente manera. Debe haber un menos entre las expresiones que hay acá, y además, donde va la variable i, debe haber una unidad de diferencia. Aquí podría ser i, ¿cierto? Y acá i más 1, por ejemplo, o y el i menos 1, que tiene que haber una unidad de diferencia. Veamos, ¿cómo sería si yo hago manualmente esta sumatoria? Me va a quedar, cuando i vale 1, nos va a quedar 2 elevado a 1 menos 2 elevado a 1 menos 1, que es 0. Después tendríamos más, porque este es el primer término, más. El segundo término es cuando la i vale 2. 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 2 menos 1, que es 1. Más, sigo con el otro término, cuando la i vale 3, 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 3 menos 1, que es 2. Y finalmente, cuando la i vale 4, me va a quedar 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 4 menos 1, que es 3. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Fíjense, 2 elevado a 1 menos 2 elevado a 1 se matan. 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 2 se matan. 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 3 se matan. ¿Y cuál me quedó? Me quedó el 2 elevado a 4 menos el 2 elevado a 0. O sea, simplemente lo que me queda es el término donde yo reemplazo el de arriba, este 4 lo reemplazo en el mayor. Es así, el mayor se reemplaza en el índice mayor y es mayor que i menos 1. Entonces el 4 lo reemplazo ahí, me queda 4, y el 1 lo reemplazo acá en el menor. 1 menos 1 es 0, y ese es el resultado. Y se llama esta propiedad telescópica porque no sé si ustedes conocen las escaleras telescópicas, que son las que ocupan los bomberos, por ejemplo. Toda esa escalera que se puede alargar, 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 cuando se estica, digamos, me queda como el primer peldaño y el último. Es lo único que se ve en esa escalera. Todo lo que había en el centro se recogió y se quedó escondido en el fondo. Y se ve solo el primero y el último. ¿Y qué es lo que ocurriría acá? Que es cuando yo reemplace, ¿cierto?, por el 1, ¿cierto?, que es el primero, y cuando reemplace por el último. El mayor en el mayor de los índices y el 1, que es el menor, en el menor de los índices. Eso nos dice la propiedad telescópica. Y eso, yo insisto, se puede ocupar cuando ustedes vean una resta entre dos expresiones que difieran en una unidad con los exponentes, puede ser en este caso, que es donde esté la variable. Esa es la situación. Ahora, ¿cuál es la demostración de esto? Yo hice inmediatamente un ejemplo numérico, pero la demostración la tenemos acá. Si nosotros hacemos la sumatoria de los términos a sub i, aquí dice mu sub i, pero a sub i y a sub i menos 1, ahí se nota la diferencia de una unidad que hay. Si yo empiezo a reemplazar por 1, por 2, por 3, vamos a tener exactamente lo mismo de acá. Así que se nos van a cancelar algunos elementos, el a sub 1 con el menos a sub 1, la sub 2 con el menos a sub 2, etcétera,
Entonces me queda al final el término A sub n, que es el último que tenemos acá, menos el A sub 0. Aquí quedó 0 porque al reemplazar la I por 1, 1 menos 1 es el término A sub 0. No es que la I valga 0, la I vale 1. Y ese es finalmente nuestro resultado. Simplemente eso, el último y el primero. Eso tenemos que fijarnos. Los del centro se mataron todos. Vamos a hacer más ejemplos de la propiedad telescópica para que comprendan cómo funciona y cómo identificarlas. Para eso voy a abrir la pizarra por acá para tener más espacio. Por ejemplo, si yo les digo la sumatoria desde i igual 1 hasta el 5 de la expresión 3 partido 5i más 5 menos 3 partido 5i. ¿Podremos ocupar acá la propiedad telescópica según las condiciones que yo dije recién? ¿Qué tenía que ocurrir para ocupar esta propiedad telescópica? Creo que no, porque los denominadores tienen que ser consecutivos, ¿no? Tiene que haber una diferencia, ¿cierto?, de una unidad entre donde vaya la variable. Eso es claro. O sea, donde esté la i, debe diferir en una unidad con el otro. Ahora, tiene que haber un menos, ahí está, la estructura es similar, ¿cierto?, pero fallaría, entre comillas, en esa parte donde está la i. Pero esto se puede arreglar. ¿Cómo yo puedo darle la forma a esta sucesión para aplicar la propiedad telescópica? ¿Qué pasa si abajo yo pongo 5 factor de i más 1? Y acá 3 quintos, ¿cierto? O sea, 3 partido 5 y ahí por el i. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahí le doy la forma de esa diferencia de una unidad que debe haber entre esos términos. Y teniendo esa estructura, fíjense, 3 quintos, y acá tengo i más 1 y tengo i, separados con resta. Teniendo esa estructura, se puede aplicar la telescópica. ¿Y cómo se aplica? Dijimos que donde esté el índice mayor, se pone el mayor de estos que están acá, en este caso 5, así que nos quedaría 3 partido 5 por 5 más 1, que son 6, menos 3 partido, y aquí reemplazo el 1, que es el menor, en el índice menor, que es este, menos 3 quintos. Y esa sería mi sumatoria. En el fondo ese 3 lo puedo simplificar acá, me quedaría un décimo menos 3 quintos. Esa es la sumatoria total que tendríamos ahí. ¿Sería negativa? Quedaría negativa porque aquí tenemos que este número, esta fracción, es más grande que la otra, porque este tiene un denominador mayor. ¿Te fijas? 5i más 5 y este tiene un denominador menor, 5i. Profe, pero en teoría uno aplica lo del mayor como donde esté la I mayor, entre comillas, o sea, como, Claro, donde esté el subíndice mayor. no el término mayor, porque el término mayor sería el otro. No, claro, donde esté el mayor del índice. Ahora, si ustedes quieren, lo podemos hacer término con término para probar que efectivamente esto es correcto. Entonces, si yo hago la sumatoria de todo esto, tendría que partir con él cuando la i vale 1. Entonces, me quedaría 3 partido. Cuando la i vale 1, acá me queda 10, ¿cierto? 3 décimos, menos, cuando la i vale 1, 3 quintos. Más, eso sería como el primer término. El segundo término es cuando la i vale 2. Entonces me va a quedar 5 por 2 son 10, más 5 son 15, 3 quinceavos, menos, y aquí cuando la i vale 2 me va a quedar 3 décimos. Y así vamos a ir sumando, ¿cierto? Recorriendo todos los índices, todos los valores que puede tomar el índice. Después vendría el 3, 3 por 5 15, más 5 20, o directamente en esta factorización podemos ir reemplazando. Entonces nos quedaría 3 veinteavos después, menos 3 quinceavos. Después vendría, cuando el i toma el valor 4, tendríamos partido 25, 3 partido 25, menos 3 partido cuando toma el valor 20. Y nos quedaría 1, ¿cierto? Cuando toma el valor 5, sí, el 5. Aquí abajito nos quedaría 5, 30, ¿cierto? 3 partido 30. Y menos cuando tome el valor 5, 3 partido 25. Entonces, ¿qué es lo que quedó en esta sumatoria? El 3 décimos con el menos 3 décimos se cancela.
el 3/15 con el menos 3/15, el 3/20 con el menos 3/20 y el 3/25 menos 3/25. ¿Y qué me quedó? Me quedó el 3/30, que simplificado es 1/10, y me quedó el menos 3/15, que es lo que ya habíamos visto aquí arriba. ¿Se fijan? Para evitar hacer todo esto, como sabemos que se van a ir anulando los términos del centro, me va a quedar el término. Cuando yo digo el primero y el último, o el último y el primero, es cuando yo reemplazo por este primer término índice, que es el 1, y por el más grande, que es el último, el 5. El 5 se reemplaza entonces donde esté el índice mayor, donde esté el I más 1 en este caso, y el 1 se reemplaza donde esté el índice menor. Y ahí nos quedaría la sumatoria. Ahora, si queremos resolverlo, igualamos denominadores y efectivamente queda negativo. Como decía delante Diego, esa expresión ahí nos va a quedar menos 6/10, o sea, nos queda menos 5/10, ¿cierto? Estoy sumando bien, ¿sí? Y menos 5/10 es menos 1/2. ¿Se entiende? ¿Niños? Sí, profe. ¿Sí? Profe, yo creo que. Uy, me hace ruido. Ese 3 partido 5i más 5 menos 3 partido 5i es una sucesión cualquiera. Claro, tienen que tener, sí, esta forma. En el fondo son sucesiones que cada término corresponde a la resta entre otros dos términos, entre otras dos expresiones. Pero para aplicar la telescópica tiene que ser de esa forma tu sucesión, o la resta de tus sucesiones. Puedes considerar como que esta es una y esta es otra, incluso separar las sumatorias en ambos. Se puede, pero en esos casos sale más largo si lo resuelves por separado. Sale más corto aplicar esta propiedad telescópica. Ay, Eso, niños, que les iba a decir yo, hay otros ejemplos donde a veces no es muy evidente que pueda haber una propiedad telescópica, pero uno tiene que más o menos jugar con los índices, como por ejemplo en este caso, la Carla delante me decía, se aprecia una diferencia de 5 y no de una unidad, pero hay que darle la forma para que aparezca este I más 1 o I menos 1, por ejemplo, y el I solito, para que ahí se pueda apreciar. profe, Por ejemplo, dígame. ¿en suma igual se puede o no? Con resta, tiene que ser con resta para que se anulen los términos, Ah, ya. pero con la suma no se anulan. Miren, veamos el siguiente ejemplo, que a simple vista pareciera que no podríamos usar nuestra telescópica. Lo voy a hacer con n, no con un valor específico, porque aquí yo lo hice para poder hacer el desarrollo completo hasta un cierto valor, pero aquí puede ser n esa expresión, cualquier valor n. Entonces, si yo digo la sumatoria de 2k más 1, partido k cuadrado por k más 1 al cuadrado. Miren esa sumatoria que tenemos ahí, de esta expresión. ¿Tiene alguna similitud con lo que vimos antes? ¿Le ven ahí la diferencia? O sea, aquí es k. Le puse ahora, no es una i, es una k. ¿Le ven esa separación que podría haber ahí en dos términos? Yo veo uno solo, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Cierto? Hay una sola expresión. Entonces, ¿cómo yo podría llegar a darle una forma de resta primero para poder encontrar esa diferencia de una unidad entre los índices? Y aquí viene, bueno, este es un ejemplo como clásico para explicar, pero les va a servir a ustedes para que más adelante, cuando estén en la universidad incluso y tengan que ver eso, como que les suene, una vez la tía hizo un ejercicio parecido así, y por ahí puedan ir agarrándose y demostrar otros, porque no todos los ejercicios son iguales, pero a veces hay técnicas que uno las puede ir usando en varios ejercicios. Por ejemplo, lo que aquí podríamos hacer, miren, yo les voy que me quedó horrible. Los voy a guiar con la primera parte y después ustedes a lo mejor se les va a ir ocurriendo cómo hacer. Acá yo voy a sumarle 0 a esta expresión. Si le sumo 0, por supuesto que no cambia en nada. Pero ese 0 lo vamos a representar como k cuadrado menos k cuadrado. Y esa es la técnica que uno a veces tiene que utilizar en algunos ejercicios. ¿Y por qué yo lo hice así?
A ver si alguien aquí me sigue con mi idea. Yo sumé 0, entonces estamos claros que eso Lo es puedo exactamente lo mismo. factorizar con el 2K, ¿verdad? Acá, por ejemplo, sacar factor común, Sí. ya, sería una opción, pero por ahí no va el camino, porque la idea es que finalmente tú puedas separar esto como en dos expresiones, para darle la forma de telescópica. Más Separan ideas, a ver. K más K cuadrado entre el denominador menos K cuadrado menos 1. Ya, a ver, tú dices esto que está acá, este K cuadrado, Sí, partirlo a la mitad. El 2K más K cuadrado, separarlo ya, de la otra parte del numerador. En separarlo dos. de 2 en 2. Sí. Ya, si tú lo separas de 2 en 2, ya, supongamos que tú quieres separar esa expresión. Y si yo la divido por esto, ¿puedo hacer alguna simplificación por ahí? ¿Me servirá esa agrupación? O a lo mejor tiene que ser una agrupación un poquito más extensa, quizás no es de 2 términos. Un cuadrado de binomio igual a... Por ahí va. ¿Quién me dijo la Tabata? Ujú. La Tabata está viendo un cuadrado de binomio. ¿Dónde lo ves, Tabata? No sé si dice en el K cuadrado más 2K más 1. Perfecto. Para allá vamos, mira. Muy bien, buen ojo. Hasta el n y la Tabata dice el k cuadrado, lo voy a ordenar así, más el 2k, que está por aquí, más el 1. Y eso menos el k cuadrado, solamente lo ordené distinto. Y como dice la Tabata, ella ahí vio un cuadrado de binomio. Está perfecto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa expresión? ¿Qué cuadrado de binomio sería eso? K más 1 al cuadrado. K más 1 al cuadrado. Y eso, ahora lo que decía Diego, lo uno con tu idea delante, y la Caro también, que tenía esa idea de separar el denominador. Este K cuadrado por K más 1 al cuadrado es denominador de ese término, de ese, de los 4 que están arriba. Entonces yo junté esos que están ahí, ¿no? Y lo voy a dividir por su denominador, que es este, y luego vendrá el otro, el k cuadrado que quedó acá, negativo, por k cuadrado partido por k más 1 al cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Eliminar términos semejantes. Claro, vamos simplificando y nos quedaría la sumatoria desde k igual 1 hasta n, y la expresión que quedó ahí es 1 partido k cuadrado. Y la expresión que quedó acá, ¿cuál es? Menos 1 partido K más 1 cuadrado. Y fíjense que a partir de esto, ahora hemos llegado a la estructura que tiene la propiedad telescópica, porque tengo una resta entre dos expresiones donde la diferencia, donde está mi variable, es de una unidad. Difieren en uno, este es K y este es K más 1, y los dos están al cuadrado, es lo que hay que fijarse. No me sirve si esta está solita y esta K más 1 al cuadrado, o sea, tienen que estar las dos expresiones al cuadrado y ahí diferir en una unidad. Entonces, una vez que yo llegue a esta estructura, ahora digo, perfecto, aplico propiedad telescópica y por lo tanto, el n, que es el índice mayor, lo voy a reemplazar donde esté el mayor del k más 1 o el k. En este caso, el k más 1 es más grande que k. Entonces, ahí se reemplaza la n. Y el 1 lo reemplazaré aquí. Por lo tanto, el resultado de todo esto será 1 partido, y ahí reemplazo 1 al cuadrado, menos 1 partido, y pongo ahí la n. N más 1 al cuadrado. O sea, 1 menos n más 1 al cuadrado. Ese sería el resultado de mi sumatoria, el cual ahora podríamos demostrar con algún valor específico de n. Por Pero, ejemplo, ¿sí? pero en teoría es álgebra nomás, todo Sí. lo que pasó. Sí. Ah, ya. Para llegar muchas veces para llegar a ocupar la propiedad telescópica tienes que hacer mucho uso del álgebra. Lo que yo decía antes, estas técnicas de sumar cero, pero ese cero representarlo como una resta, en este caso es justamente para darle forma a productos notables, por ejemplo, y después hacer las simplificaciones, o para factorizar adecuadamente. Y no ahí, o sea, si no se
Si no se hubiera hecho eso, ¿se puede llegar de otra forma o...? Es difícil que tú encuentres porque aquí te piden hasta un n que puede ser cualquier valor. Entonces no, es difícil llegar a otros resultados si no se ocupa esta propiedad, que es súper importante conocerla. Ahora, si tiene valor específico, ahí a lo mejor tú podrías ir pequeño, ir sacándola término a término, es una opción. Pero la gracia que tiene esto es para justamente resolver sumatorias que no son simples. Ya. ¿Se va entendiendo la idea entonces? No te entiendo. ¿Cómo? Ujú. ¿Ya? Voy a volver a la página. Ahí. En este caso, el 5 lo pusimos donde iba el mayor. Y aquí el mayor es este, donde está el K más 1. Entonces ahí pongo el N, que era como el 5 de delante. Al otro lado, sí. Pero hay que fijarse en eso siempre. El mayor donde vaya el índice mayor y el menor, que es el 1, donde vaya el índice menor. Yo iba a decir que lo podíamos comprobar con algún con específico, por ejemplo, hacer uno cortito para que desde el 1 hasta el 4. Entonces te dirán, del 1 al 4 a lo mejor no es tan difícil si voy haciendo la sumatoria de cada uno, pero para que vean que al final nos va a dar el mismo resultado. Si yo hago desde el 1 hasta el 4, entonces mi primer término de esta sumatoria sería cuando la K vale 1, arriba me queda 3, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí abajo, de la misma que está arriba. Entonces el primer término, cuando dijimos cuando K vale 1, arriba me queda 3, y abajo me queda 1 más 1 es 2, 4. 3 cuartos, que la K vale 1. Más el término cuando la K vale 2, ahora arriba me queda 5, 2 por 2, 4, más 1, 5, y abajo me quedaría 2 más 1, que son 3, al cuadrado 9, por 4, 36. Después, cuando K toma el valor 3, entonces aquí sería 7, y abajo 3 más 1, 4 al cuadrado 16 por 9, 144. Y finalmente, cuando la K toma el valor 4, arriba me queda 9, y abajo tomando el valor 4 sería 25 por 16. 25 por 16, eso es, 25 por 16, 400. Entonces, si nosotros hacemos esta sumatoria, lo que está aquí debiera dar exactamente lo mismo que nos va a dar por este lado, por acá. Cuando reemplacemos el valor, ¿cuánto habíamos hablado? De 5, de 4. El valor 4, el valor de n. Entonces, este resultado sería 1 menos 1 partido 4 más 1 son 5, al cuadrado 25. Tendría que ser exactamente ese mismo valor, o sea, 24 25avos. Eso nos debiera dar esta sumatoria, la cual podemos comprobar. Si sumamos, aquí podemos ayudarnos de la calculadora. 7 dividido, si alguien me va ayudando también con los cálculos ahí para que puedan comprobar, eso da, a mí me dio exactamente lo mismo, 24 partido 25. Ustedes pueden corroborarlo, yo usé calculadora, por supuesto que los denominadores son bastante grandes, pero nos da exactamente lo mismo, que están acá, ¿se fijan? Y esto era mucho más corto. Ahora, deducir eso, claro, es bastante más largo, pero si esta n fuera, yo llegué hasta el 4 para demostrar que funciona con ese valor, pero si la pregunta fuera hasta el 200, obviamente me sirve la propiedad telescópica. Ya, niños, continuemos entonces. Vamos a ver por acá. Ups, estoy ocupando este lápiz igual. Ahí sí. Ahí tenemos la demostración, esas propiedades que ya las vimos, y retomo los ejemplos que nos faltan por revisar para que después ustedes se lancen aquí a hacer estos ejercicios que tenemos para hoy, de los cuales vamos a avanzar haciendo uno nosotros aquí y lo otro va a quedar de tarea. Y vamos a fijar una evaluación para ya tener una tercera nota.
El otro viernes es 19 y después viernes 16. Probablemente no tengamos clase en la tarde ese día. Pero yo les puedo dejar la prueba como tarea, que no la envíen necesariamente en ese rato. Les puedo dar más plazo, o sea, que no nos conectemos, en el fondo. Puede quedar como una tarea para la tarde y esa sería nuestra tercera nota. La dejamos para el 16 de octubre, una tarea, digamos, pero con nota de esta parte. Con eso ya tendríamos 3 notas. Ojalá pudiéramos hacer una cuarta, pero al menos se nos exigió que tuviéramos 3. Para ramos que tienen 2 horas en el año podían ser 3 notas. Así que la agendamos para ese día 16 o tienen alguna otra evaluación, aunque los de electivo es probable que coincidan a veces con algo de común, porque como son 3 cursos distintos. El 16, por ejemplo, yo se la subo la prueba durante ese día y la pueden entregar en ese día en la hora que hasta las 8, por ejemplo. Esa es una tarea, pero es una tarea evaluada. ¿Está bien? ¿Sí? Porque así pueden ocupar, claro, yo digo, probablemente no tengamos clase ese día, pero pueden ocupar el bloque que teníamos como clase para resolverla, porque tampoco es una tarea tan extensa. Y siempre está pensada como que fuera para las 2 horas de clase. ¿Lo agendamos para ese día? Creo que no hay nada. ¿No hay nada? Sí se puede. Ya, entonces lo dejamos ahí como tarea. No la voy a registrar en el calendario de evaluaciones porque por si alguien quiere poner alguna otra prueba ahí, va a decir, oye, aquí hay una prueba ya de matemáticas, pero va a ser más tarea, más que prueba. Ustedes se pueden tomar el tiempo durante el día donde estimen conveniente. Siempre con el afán de que puedan tener buenas notas en este ramo, han ido súper bien, así que esperemos que cierren con esa, si es que fuera esa nuestra última nota, que cierren con buen promedio. Algo les sirva un poquito, ¿cierto? Para el NEM. Ya, niños, entonces veamos los ejemplos que nos faltan. Acá tenemos el ejemplo 4. Dice, calcular el valor de esta sumatoria, que va desde 5 hasta el 12, de esta expresión, ¿cierto? Esa multiplicación que tenemos ahí, que primero hay que resolverla porque no hay propiedad para que esta sumatoria se meta aquí entre medio. Y aquí la idea es usar propiedades. Yo en la tarea les voy a poner ahí, resuelve usando propiedades. Si yo no les digo eso, entonces ustedes pueden reemplazar la K por 5, resolver. Por 6 y hasta que lleguen al 12. Claro que se van a demorar cuando sean muchos, pero si yo no les puse la instrucción, lo pueden hacer como quieran. Ahora, si les digo, usando propiedades, resuelve, ahí están obligados a aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, K más 1 por 2K menos 3, multiplicamos término a término, y nos queda la expresión que tenemos acá, 2K cuadrado menos K menos 3. Entonces, la sumatoria de esta multiplicación de estos factores se reduce a la que tenemos por acá, a 2K cuadrado menos K menos 3. Pero como dice de 5 hasta el 12, entonces lo que podemos hacer, es lo que yo decía delante, hacer del 1 hasta el 12, pero quitarle la que va del 1 hasta el 4 porque yo necesito del 5 al 12. Entonces, el resultado que tenemos ahí lo separamos en dos sumatorias, del 1 al 12, del 1 al 4, se los quito, los restos. Y ahora me queda una sumatoria de esta expresión, la cual, como son restas, puede meterse aquí entre medio. Así que nos queda la sumatoria de los 2K cuadrados, lo voy a escribir aquí, sumatoria de los 2K cuadrados, pero ese 2, como es una constante, sale de la sumatoria y nos queda 2 por la sumatoria de los K cuadrados. Ahí está. 2 por la sumatoria de los K cuadrados. Del 1 al 12 estamos trabajando aquí. Después sigue la otra, menos la sumatoria de los K, o sea, de los primeros 12 números, aquí sería la sumatoria de los primeros 12 números naturales, del 1 más 2 más 3 hasta el 12. Y después tendríamos la sumatoria de la constante 3, del 1 al 12. Y a esta expresión le vamos a quitar lo que tenemos acá, que en el fondo es lo mismo. Si se fijan, son obviamente los mismos términos, pero van cambiando los índices. Aquí yo le resto del 1 al 4, y teniendo en cuenta que ese menos, por supuesto, va a cambiar los signos que siguen. Por eso es más K y más 3. Y ahora viene el uso de las propiedades. Acá tengo 2 por la sumatoria de los cuadrados de los primeros 12 números, tiene su fórmula. Esa fórmula estaba dada por n por n más 1, por 2n más 1, partido 6. Esa es la fórmula de los cuadrados de los primeros n términos. Por lo tanto, aquí 12
por 12 más 1, que es 13, por 2 por 12, 24, más 1, 25, partido 6. Ahí tengo esa parte. Menos la sumatoria de los primeros K números naturales, o sea, 1 más 2 más 3 más 4, hasta el 12, también tiene su fórmula. Esa fórmula era n por n más 1 partido por 2. O sea, 12 por 12 más 1 es 13 partido 2. Y menos la sumatoria de esta constante 3, 12 veces, así que es 12 por 3. Y lo mismo con la otra, exactamente igual, las mismas fórmulas, pero ahora el n es 4, porque aquí vamos del 1 al 4. Y hacemos el reemplazo, y después lo que sigue es pura calculadora nomás, representar esos valores que están ahí, los calculamos y sacamos el valor de la sumatoria. Sería 1148. Pero ese es el camino cuando hay que usar propiedades. Hacemos la separación, y esa separación se hace exclusivamente porque la sumatoria me la pedían desde el 5 y no desde el 1. Me hubiesen pedido desde el 1, hago esta primera parte nomás, pues no le resto nada. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Es harta álgebra aquí también. Vamos a aprovechar de repasar cosas de común. Y después, ¿qué ejemplo tenemos acá en el ejemplo 5? Dice encontrar la sumatoria, no, dice la sumatoria de un término general que yo no conozco, el resultado es esto. Entonces, ¿cuál era ese término de la sucesión? Eso es lo que debemos encontrar aquí. Si se fijan, aquí me dan el resultado. Yo tengo que averiguar qué es lo que había en esta parte. Entonces, para eso, lo que podemos considerar es que el término mu sub n va a corresponder a la resta entre que desde 1 hasta n le voy a restar, ¿cierto? De la sucesión que tenemos ahí, término general, le vamos a restar lo que había desde 1 hasta n menos 1. O sea, ¿qué término me va a quedar? Obviamente el término mu sub n, porque le quité todo lo que había antes, entonces solo me va a quedar el último término, y que es justamente lo que yo tengo que encontrar. Después lo reemplazo por i solamente. Ese es como el término general. Entonces, esta sumatoria me la están dando arriba. Dice que es n cuadrado más 3n partido por 2. Y le resto la sumatoria, ¿cierto? Pero ahora cuando el n es el n menos 1. Entonces aquí en vez de n menos 1 al cuadrado. 3 por n sería 3 por n menos 1. Y todo eso está partido por 2. Y aquí lo que sigue es solo álgebra. Ordenamos esta expresión, al resolver, reducir, nos queda n más 1. ¿Qué significa? Que este es el último término. El mu sub n es el n más 1. Por lo tanto, como a mí me piden en general el mu sub i, yo reemplazo ese coeficiente, ese índice que tengo ahí, que es el n, lo reemplazamos por i. Así que ese es el término general i más 1. Ese es como un caso general. Así es como vamos a encontrar un término general cuando conozcamos el resultado de la sumatoria. Voy de nuevo. ¿Por qué se hace esta resta? Imaginemos que yo les pido les digo a ustedes que es la sumatoria desde i igual 1 hasta el 6, de un término que no conozco. Entonces, esto, si yo quiero encontrar el término mu sub i, ¿cierto? O mu sub n, le voy a poner n porque lo voy a tratar como el último término de mi sucesión, yo eso voy a decir, ese mu sub n, podemos llegar, en este caso el mu sub 6, porque yo a n le puse 6. Voy a poner ahí. Yo voy a decir que este término, el último, va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta el 6, pero le voy a del mu sub i, y le voy a restar lo que había desde el 1 hasta el 5. ¿Qué significa desde el 1 hasta el 5? ¿Qué significa eso entonces? Que si esta sumatoria partía con el mu sub 1, mu sub 2, más mu sub 3, más mu sub 4, hasta el 6, y le resto lo que iba desde el 1 al 5, ¿cuál es el único término que me va a quedar? El mu sub 6. Y ese es como el que tengo que encontrar acá, que es nuestro mu sub n. Ese n puede representar, ¿cierto?, cualquier valor. Por eso al final lo reemplazamos por una i, porque es el índice el valor que ustedes quieran ponerle. ¿Se entiende? Está un poquito complejo este ejercicio. Niños, ¿están ahí? ¿Podría repetir lo último, por favor?
Lo del ejemplo que puse acá del 6. Ya, yo decía que si tengo una sumatoria de términos de una sucesión que van desde el 1 hasta el 6 y yo quiero conocer cuál es mi último término solamente, sin conocer cuál es esta expresión, porque aquí no tenemos el término general. Si yo tuviera el término general, entonces reemplazo la i por 6 y punto, pero acá no lo tengo. Entonces, cuando yo quiero averiguar cuál es ese último término de la sucesión, entonces hago una resta de sucesiones donde en la primera pongo del 1 al 6, que es la que me están dando en este caso, del 1 al 6, y le resto todo lo que había antes de ese término 6, es decir, del 1 al 5. Entonces, al hacer esa resta, lo que me va a quedar es este término, el mu sub 6, que es el último. Y en nuestro caso, como no hay un valor de n específico, decimos que ese es el mu sub n. ¿Ahí sí, Emi? Ya, entonces como aquí la pregunta es cuál es el término general, ¿cierto? Lo que yo hice fue encontrar el último, pero al tener mu sub n como Sn puede ser cualquier valor, yo le doy el término i, que es como donde va a ir variando los términos de esta sucesión. Mu sub i es lo que encontramos acá. En vez de n más 1 le pongo i más 1, pero es un cambio como de estructura nada más, porque el ejercicio en sí lo que busca es eso, encontrar nuestro término mu sub n. Puede hacer un cambio como de variable solamente. Más adelante, que la guía vienen ejercicios para que practiquen esta parte. Están por aquí, creo que es el último. Acá. Me dan la sumatoria total y yo tengo que encontrar cuál es el término general de esta sucesión que está ahí. Entonces, niños, lo que tenemos para ahora es... ¿Sí? No entendí por qué le restó sumatoria de n-1. En sumatoria de n menos 1. Ah, ¿la de acá? Sí. Es porque tienes que encontrar el último término de la sucesión. Entonces, si tú tienes el término 1, más el término 2, más el término 3, más el término 4, más el término 5, más el término 6, y tú quieres determinar solamente este término, entonces si tú tienes el resultado de esto, ¿cierto? El resultado aquí te lo daban, decía que era, no me acuerdo cuánto era el resultado que me daban ahí, era n cuadrado más 3n partido 2, ¿cierto? Me dan aquí ese resultado. N cuadrado más 3n partido por 2. Y si yo quiero este último término, entonces todo lo que está aquí, en estricto rigor, tendría que pasarlo restando al otro lado. Restar la sumatoria del mu sub 1, más el mu sub 2, más el mu sub 3, más el mu sub 4, y más el mu sub 5. Tendría que restarle eso para poder determinar este último término. Y todo esto que está aquí corresponde a la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 del término mu sub 1. Por eso yo decía que a todo le resta lo que estaba antes de ese término y así puedes encontrar tu último término. Y que en el fondo ese último es un mu sub n. Y ese es mi término general. Después lo único que hay es un cambio de variable que le ponemos i nada más. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, acá sí. Ya, ok. Entonces, tenemos ahora nuestros ejercicios por aquí. Ah, nos queda otro más. Comprobemos, dice, me queda este, pues el ejercicio 6. Dice, calcular el valor de esta expresión. Mira, aquí está con propiedades, ¿cierto? O sea, está con, más acá abajo está con propiedades, pero aquí está con la propiedad telescópica. ¿Y por qué podemos aplicar la propiedad telescópica? Porque primero hay una resta entre dos expresiones que tienen el índice, nuestra variable, y además hay una diferencia de una unidad en esa expresión. Y los dos están al cuadrado, eso es súper importante, como yo decía adelante, no puede ser que este esté solito y el otro al cuadrado, los dos tienen que tener la misma estructura, es el término al cuadrado y el término menos uno al cuadrado y separados por un menos. Entonces, como aquí tiene esa estructura de la propiedad telescópica, lo único que vamos a hacer es el n, reemplazarlo en el mayor de estos, que sería el k, porque k es mayor que k menos 1, entonces nos quedaría n cuadrado, y reemplazamos el 1 en el menor. 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado. Y eso es n cuadrado. Eso nos dice la propiedad telescópica. Ahora, yo delante a la Caro le dije que la demostración de los términos de
de la sumatoria de los términos impares, también se podía sacar con una propiedad, les dije que les voy a explicar hoy día, era con la telescópica. Entonces, les voy a dar aquí unos segundos para que ustedes mediten cómo yo podría aplicar la propiedad telescópica para encontrar la sumatoria de los primeros números impares, 2i menos 1. ¿Cómo podríamos hacerlo? Aquí ya está casi que les estoy dando el dato al mirar el ejercicio. Pero ¿cómo podríamos hacerlo para que apliquemos la telescópica? Pensemos un ratito, les doy unos 4 minutos para que lo piensen. ¿Qué niños? ¿Lo pudieron resolver? ¿Niños? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Yo no puedo. ¿No pudieron? Yo pude. ¿Alguien pudo por ahí? ¿Quién me dijo? Parece que es Hans. Sí, es que al final es lo mismo que K2 menos lo que eso. Sí, cierto, es lo mismo que tenemos acá. Ahora lo Sí. que tenemos que hacer es que esta expresión, yo les decía, ¿cómo le damos la forma de la propiedad telescópica? Entonces, Hans, ¿qué dices tú? ¿Qué teníamos que agregarle a esta expresión? Bueno, tendríamos que agregarle que lo pensé mirando desde el lado de partiendo desde el otro, partiendo como Desde que acá. sí. Ahora tendríamos que ir de atrás para de abajo hacia arriba, digamos.
Sí, y ahí llegué como lo mismo, pero no pensé cuánto había que agregarle. Porque la idea es que aquí podamos lograr, yo les decía que aquí está como la pista clara, podamos lograr esto, es la diferencia entre la expresión k cuadrado menos k menos 1, en este caso con i, porque yo les puse i al término. Entonces aquí lo que Sí. podríamos agregarle es, Y cuadrado menos ujú, y, y cuadrado. eso, agregarle 0 en el fondo para no alterar esta expresión, y cuadrado menos i cuadrado y menos 1. Entonces, de esa forma, lo que a nosotros nos quedaría sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la expresión, y voy a poner aquí el i cuadrado, tengo acá, y después pongo el menos i cuadrado más 2i menos 1. Ahora, ¿cómo voy a lograr este cuadrado de binomio que está ahí? Ese está negativo, entonces vamos a tener que factorizar por menos 1. Entonces nos va a quedar desde i igual 1 hasta n de la expresión i cuadrado menos paréntesis, y ahí cambio los signos, i cuadrado menos 2i más 1. Y esto que está aquí, ahora eso es un cuadrado de binomio, por lo tanto será desde i igual 1 hasta n de la expresión i cuadrado menos, y esto quedó aquí como i menos 1 al cuadrado, en el fondo es lo mismo que estaba acá, pero con k. Entonces, como ahora le di la estructura para aplicar la propiedad telescópica, la propiedad dice que el n, el de arriba, lo voy a reemplazar donde esté el índice mayor, i o i menos 1, i es el mayor. I es mayor que i menos 1. Entonces la n la reemplazo ahí, me queda n cuadrado, menos, y el 1 lo reemplazo donde esté el índice menor. 1 menos 1 es 0, y 0 al cuadrado es 0, así que esto simplemente queda n cuadrado. Y ahí está, Caro, una nueva demostración para ver que la sumatoria de los primeros n números impares es n cuadrado. Para lo que me costó por fin encontrar de manera independiente la otra. ¿Viste? Ahí tienes una nueva forma. Ahora puedes, después si quieres me mandas lo que tú habías hecho para corregírtelo y que salgas de la duda en que te habías equivocado. Y ahí yo te respondo cuál era el error. Ya, profe, gracias. Ya, de nada. Entonces, niños, cuando yo, si en la prueba les pido demuestra tal cosa, pueden usar, ¿cierto? Darle la forma de telescópica o usar las propiedades y ahí ven, ¿sí? En este caso es lo mismo que si yo hubiese dicho doy menos 1 a doy más 1. Es que ya que como los impares se representan, o sea, va a depender de como de dónde uno quiera que parta, asumo yo, ¿no? Eso, de donde quieras que parta. Sí. En este caso yo quiero los primeros n números impares positivos, entonces tengo que partir del 2i menos 1, porque si parto del 2i más 1, el primero sería el 3, estaría dejando atrás el 1. Pero en general llega a la misma, o sea, n cuadrado. Si, claro, o sea, sí, porque en el fondo te correrías un número más. Sería Mm, todo como uno más, ¿sí? Ya, niños, ahora tenemos los ejercicios, de nuevo me pasó lo mismo, ahí sí, los ejercicios que hay por acá. Aquí estaba explicado con propiedades, la expresión que tenemos arriba se separó, no, primero resolvimos el cuadrado de binomio, después se restó esta expresión para quedar 2x menos 1, se redujo, y aquí se separa. Y al final llegamos al mismo resultado que tenemos ahí, n cuadrado, de una forma con propiedades y la otra forma, bueno, la otra también era propiedad, pero telescópica. Entonces, vamos a nuestros ejercicios que tenemos por aquí. Desarrolle las siguientes sumatorias. La verdad es que el desarrolle, dijimos que era solamente escribir todos los términos de la sumatoria. Estos ejercicios yo los saqué de un texto que tiene bastante buenos ejercicios de sumatoria y después que los puse dije, igual son hartos. Y la verdad es que solamente desarrollar es ir reemplazando el valor del índice. Entonces, cuando nos piden desarrollar esta sumatoria, acá en el ejemplo, en el ejercicio A, lo que tendríamos que hacer es solamente darle el valor. Sería 1 partido 1, después cuando yo tome el valor 2, 1 partido 2, 1 partido 3, hasta que lleguemos al término que ahí nos piden, que es el 6. Y listo. Ese sería el desarrollo de la sumatoria, no el resultado. Entonces, como ahí dice desarrollo, es solo eso. Entonces, la B, ¿qué nos quedaría?
1 1 más 3 Más más 3 5 más más 5 más 7. 9. y más 9. En el fondo es la sumatoria de los primeros 5 números impares que están ahí, impares positivos. Eso es desarrollar nada más. En la C, exactamente lo mismo. 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49 más 64. Ya, te alcancé en tu ritmo. Eso es justamente, ¿cierto? Es la sumatoria de los cuadrados de los primeros 8 números naturales. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y ahí Diego me dio los resultados. Perfecto. Y lo mismo con el D. 1 más 8 más 27 más 64 más 125 más 216. Ah, Sí, se había emocionado. Es hasta el 4. Sí, la suma de los cubos de los primeros 4 números, ahí indica, ¿cierto?, hasta dónde llegamos. Y de dónde partimos. Esto parte desde el 1. Es en esos ejercicios. Así que eso es el primer ítem, bastante sencillo. Y además todos parten desde el 1. Así que no debiera haber dificultad. Hagamos uno que tenga alternado el J. Veamos el ejercicio J, que tiene los términos uno positivo y otro negativo. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál es el primer término? menos 2. El primer término es menos 2, dices tú. Correcto, porque es cuando la I vale 1, y acá 1 partido 1 es 1, más el 1 es 2, pero esto quedó negativo, menos 1 elevado a 1. Más, viene ahora el siguiente término. 3 1,5. medios. 3 medios, 1,5, ¿cierto? 3 medios o 1,5 es lo mismo, porque reemplazo la I por 2, 1 más 1 medio, 3 medios. El signo quedó positivo. ¿Y el siguiente? ¿El siguiente, niños? Menos 1,3 periódico. Ya, ¿y en fracción? Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Lo que pueden hacer es que con esta expresión la pueden representar como una fracción que sería I más 1 partido I, porque ahí al sacar mínimo como múltiplo sería I, el mínimo común, ya que amplifico aquí arriba y abajo por I. I más 1 partido I, y ahí a lo mejor sale bastante más simple ir calculando todos los términos de la sucesión. El siguiente sería positivo, ya que los de las posiciones pares van quedando positivos. Reemplazo ahora por 4, entonces nos quedaría 5 cuartos positivo y así sucesivamente. ¿Hasta dónde llego? N. Hasta el valor, hasta cuando la I vale n. Entonces nos va a quedar nuestro último término, ponemos menos 1 elevado a n por, puedo dejarlo así o como estaba inicialmente que era 1 más 1 partido n. Llego hasta un n porque ahí me lo dice, hasta un cierto valor. Si dijera infinito, le ponen punto, punto, punto nomás, sin llegar hasta un final. Eso, ¿qué más tenemos en el segundo ítem? De que yo consideraba que este era bastante sencillo, de solamente ir reemplazando. En el segundo dice, escribir en forma de sumatoria. Aquí sí, las siguientes series. Recordemos que aquí llamamos series, cuando nuestra unidad, que le puse título, sucesiones y series. Las sucesiones es la sucesión de términos, ¿cierto? Que van, es una función en el fondo, donde el subíndice es un número natural, etc. Y si yo sumo los términos de esa sucesión, a eso se le llama una serie. Entonces, Diego el otro día cuando nos hablaba de la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? Que era 1, 1, y después se conseguían sumando los dos anteriores, que será 2, después venía el 3, el 5, el 8, etc. Y yo lo coloco así, es una sucesión de Fibonacci. Si yo sumo los términos de esa sucesión, entonces ahora estoy hablando de serie, cuando hacemos la sumatoria. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo? Nos quedan 4 minutos. ¿Cómo sería esto que está aquí? Tengo 4 términos sumando. ¿Cómo lo expreso esto en una sumatoria?
¿Sí? Maite, dale. El número de abajo, no puede ser 0. Ah, ¿cuál el denominador? No, ¿cuál te refieres tú? Ah, no, parte desde el 1. Ya, a ver, dime, ¿cómo lo anotaste? ¿Ya? Por lo general usamos IJK, porque el N está como reservado como para el término enésimo, una cosa así. Pero para el término general le ponemos I. Desde I igual 1, ¿ya? Desde aquí del 2, claro, si tú lo quieres ajustar así, porque aquí solo te piden escribir esta sumatoria como, o sea, esa suma de términos como una sumatoria. Ya, entonces si dices desde I igual 2, ya, ya. Ah, I menos 1, espérame, I menos 1. I menos 1, ahí menos 2. A ver, veamos si calza. Si toma el valor 2, entonces aquí nos queda 2 menos 1, que es 1, y abajo 3 elevado a 0, claro, va a dar 1. Va a dar el primer término. Si el I toma el valor 3, arriba nos queda 2, y abajo nos va a quedar 3 menos 2, no, 2, ¿en cuál voy? Sí, en el 3. 3 menos 2, 1, el 3, está bien. ¿Sí? Tiene sentido, partiendo desde el 2, y partiendo desde el 1 no encontraste una. O sea, I partido 3 elevado a I menos 1. Veamos. Si I toma el valor 1, me queda 1, abajo 3 elevado a 0, está bien. Después cuando I toma el valor 2, ahí está, en el fondo de arriba este era un 1 partido 1, ¿cierto? Ahí teníamos 1, 2, 3, 4, o sea, arriba tenemos el I, claramente. Y abajo lo que tenemos son potencias del 3. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Entonces, como es 3 elevado a 0 el primero, es I menos 1. Esta sí, yo me quedaría con esta, porque por lo general uno trata de que comience desde el 1. Pero tú lo trataste de ajustar y bien, saliste bien del paso igual. Pero esta era la sumatoria. O sea, cuando me piden expresar esta serie en forma de sumatoria, es esto, determinar primero el término general y luego establecer aquí la sumatoria desde dónde hasta dónde tiene que llegar. Eran 4 términos, así que bien pusiste tú hasta el 4. El anterior entonces tendríamos que haber llegado hasta el 5, ¿cierto? Cuando tú habías dicho esta, tendría que haber sido hasta el 5 para llegar aquí hasta este 4. Pero eso es muy bien, Maite. Niños, esta parte de la materia tiene sus respuestas, entonces si se las pido como tarea, la respuesta yo las puse ahí. Pero quiero que lo hagan igual para que la próxima clase me pregunten sus dudas, terminen el ejercicio 2 y mira, no es tanta tarea, yo les dejaría todo lo que queda de tarea, como tienen la respuesta, para la próxima clase, día viernes, trabajar con una nueva guía y ya la subsiguiente tendríamos nuestra evaluación, que va a ser, recuerden, como tarea, les voy a dejar harto tiempo. Entonces, eso niños, que les vaya bien, terminen esta guía, hay que terminarla, aunque hay ejercicios que ustedes me podrían enviar como tarea, como desarrollo, ¿sí? Les voy a dejar para que puedan juntar décimas, que me envíen el 2, que me envíen el ejercicio 4, el 5 y el 7, porque el 6 tiene las respuestas aquí, y el otro igual. El 2, dijimos, el 4, el 5 y el 7. Voy a crear ahora la tarea. ¿Profe? Ujú.
¿Puede dar un poco más de plazo como que este rato para hacerlo? Ah, sea, no, sí, no, si no es ahora. La tarea Ah, me la envían la otra semana. Ahí les voy a dejar el plazo, para el ya. miércoles de la otra semana. Porque es Ya. harta, no es tan sencilla, hay que hacer harto, hay que trabajar harto. Está Sí, bien. y como hay... ¿Sí? Oiga, ¿Sí? no sé, creo que alguien habló antes. Pero, profe, ¿le puedo hacer una pregunta muy corta de la GEC del preo? Ya, del preo. Pero aquí por lo menos ya estamos listos. Voy a crear en un ratito más la tarea, pero el 2 5 no, ¿cuál que me olvidó? 2 4 5 y 7. Ahí vamos a dar por lo menos unas 4 décimas, para que puedan juntar para la prueba. Eso, niños, gracias por su participación. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Si alguien quiere escuchar la pregunta que tiene Diego, les puede servir. A lo mejor, si quieren, se quedan otro ratito, los que puedan. Yo me tengo que ir. Chao, Ya, profe. ok, no se preocupen. Chau, chau, que estén bien. La maestra va a compartir por mí. Ya. Gracias, maestra. Ya, estoy con mi libretita aquí para anotar lo que la Maite nos presente. Ya, ahí está. La 55. Ya, a ver, dice, en vísperas de las elecciones se verificó que cada uno de los 2.000 electores encuestados tenían por lo menos 2 nombres por quienes irían a votar. En los siguientes gráficos, el número de candidatos que cada elector ya eligió está indicado en el eje horizontal y cada carita representa 100 electores. ¿Cuál de los siguientes gráficos está de acuerdo con los datos de la encuesta? A ver, como que no, a ver, como que mucha información. Hay 2.000 electores. Ah, ese es el punto. Eso, ya, había olvidado ese tema. Lo voy a anotar. 2.000 electores. Entonces, cada carita representa 100 electores. Por lo tanto, el gráfico 1 lo que me muestra es que hay 7 caritas en el 2. Por lo tanto, hay 700 personas que tienen 2 candidatos. Después hay 700 personas que tienen 3 candidatos. Si multiplico eso, al final me daría 2.800 candidatos, o sea, 2.800 personas, el A, porque cada carita son 200. ¿Me sigue? No, son 100 electores. Y lo que pasa es que lo saqué Ujú, y el único gráfico que concordaba con que eran 2.000 electores, ¿sí? que dice ahí arriba que son 2.000 electores, es el bueno. Pero lo que pasa es que yo marqué bueno, pero cuando la estaba revisando, como está ¿Ya? marcado con los datos de la encuesta, eso negro de ahí, ¿Ya? no puse ninguno de los anteriores porque en ninguna parte dice cuántos electores votaron por cuántos candidatos. Pero la Es que, correcta era la B, entonces no sé si le busqué la quinta pata al gato y me giré. sí, O porque lo que la encuesta dice que los candidatos, las personas encuestadas, por lo menos tienen 2 candidatos en su mente, digamos, entre cuáles decidirse. Esa es la encuesta. Entonces, se encuestaron 2.000 electores y tienes que ver cuál es el gráfico que representa esos 2.000 electores, y los candidatos da lo mismo, porque ahí lo que te muestra, eso es lo que quiere ver la encuesta, po. ¿Cuántos candidatos en mente tienen las personas? Entonces, el gráfico B dice que hay 600 personas que tendrían 2 candidatos en mente, al lado hay 800 personas que tendrían 3 candidatos en mente, hay 400 personas con 4 candidatos en mente y hay 200 personas con 5 candidatos en mente. Si sumas todo eso, te da las 2.000 personas. nada, ya. ¿Se entiende? Sí, que me he enredado solo con
Sí, eso pasa y por lo general pasa en personas que son súper analíticas. Tú eres bastante analítico, siempre busca, pero bien, sí, pues, es una buena característica tuya, una habilidad, porque no todas tienen esa rapidez mental, porque tú piensas y le buscas hasta que la encuentras. Pero a veces te juegan contra en ejercicios que son relativamente fáciles y a mí me pasa igual, ¿ah? Siempre creo que, ¿cómo va a ser tan fácil? Quizás tiene algo, un truco y no te entiendo, que a mí igual a veces me pasa. Sí, en cuestiones siempre le quiso buscar la quinta pata del gato. Puede ser. ¿Cómo dice Maite? Maldición. Gracias, profe. Con Ya, eso era. pues de nada. Chao, Que estén profe. muy bien. Chao, chao. Cuídense.